Por allá tenemos a la planta responsable de una deliciosa receta. Hermoso día para estar en la huerta y también para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos por acá. Se trata de la rosa mosqueta. Hoy estos frutos se van a convertir en una deliciosa receta. Ahora vamos a la cocina y ahí continuamos. Bueno, acá ya estamos bien preparados para hacer la receta. Para el que no conoce la rosa mosqueta, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. También les voy a dejar otro video recomendado, que es la infusión de rosa mosqueta, donde les cuento sobre sus beneficios. No se pierdan esos videos. Ahora sí, vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es retirarle las semillas a los frutos. Luego les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, por acá tenemos el ingrediente estrella, una buena cantidad de frutos de rosa mosqueta, a los cuales ya les retiré sus semillas. Por acá tenemos 3 cucharadas de azúcar y por acá una cucharada de gelatina sin sabor. Ahora vamos a la cocina. En la cocina le agregamos medio litro de agua a un recipiente y ponemos a calentar. Ahora colocamos los frutos de rosa mosqueta en el recipiente. Ahora vamos a dejar que se haga una buena decocción y así lograr obtener todo el sabor de la rosa mosqueta. Bueno, luego de unos minutos ya tenemos una buena decocción de rosa mosqueta. Ahora apagamos el fuego y dejamos enfriar. Una vez que está fría la decocción, ahora vamos a colar. Ahora, mediante el uso de un colador, vamos a colar la decocción de rosa mosqueta. Colamos y continuamos. Una vez colada la decocción, ahora volvemos a la cocina. En la cocina colocamos la decocción de rosa mosqueta en un recipiente. Le agregamos las 3 cucharadas de azúcar. Prendemos el fuego en mínimo y vamos revolviendo hasta lograr una buena reducción. Luego de unos minutos ya tenemos una buena reducción, así que ahora apagamos el fuego y dejamos enfriar. Bueno, acá ya tenemos la reducción de la decocción de rosa mosqueta. Para esta receta voy a utilizar una compotera llena, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Por acá tenemos un vasito pequeño de agua y por acá la cucharada de gelatina sin sabor. Ahora vamos con todos estos ingredientes a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un recipiente vamos a colocar el vasito de agua. Ahora prendemos el fuego y le agregamos la cucharada de gelatina sin sabor. Revolvemos hasta que la gelatina se disuelva.
Una vez que la gelatina esté disuelta, le agregamos la reducción de rosa mosqueta y revolvemos. Cuando la mezcla tome una temperatura tibia, ahí retiramos. Ahora vamos a utilizar un molde para helados de palito. Ahora, mientras la temperatura de la mezcla está tibia, la agregamos al molde. Una vez que le agregamos la mezcla al molde, ahora vamos al freezer. Ahora agregamos el molde en el freezer. Freezer le llamamos acá en la Argentina a la parte más fría de la heladera. Dejamos unas horas y esperamos a que se solidifique. Bueno, luego de unas horas ya están listos los helados de palito de agua sabor rosa mosqueta. Lo que voy a hacer ahora es pasarle agua tibia alrededor del molde y eso va a ayudar a retirar los helados. Bueno, miren qué pinta que tiene este helado. Ya mismo quiero probarlo. Así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo del video. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda. El momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del helado de palito de agua sabor rosa mosqueta. Acá estoy bien preparado, ya mismo voy a pasar a probarlo y luego les cuento. Bueno, a lo más lindo, a probar se ha dicho. Mmm, mmm. Muy, muy bueno. Valió la pena. Valió la pena todo el proceso. Mm. Un poquito más y luego les cuento de qué se trata. De 10. Ahora les cuento. El helado quedó buenísimo, se los recomiendo. Tiene, sin duda, sabor a rosa mosqueta. Para aquel que nunca ha probado la rosa mosqueta y para describirles el sabor del helado que estuve probando recién, este sabor se parece al aroma de las rosas. Por ahí viene el sabor, imagínenselo. Hablando de la rosa mosqueta, ahora al finalizar este video les voy a dejar dos videos muy recomendados. En uno les muestro la planta cuando nos regala sus frutos y ahí les cuento de qué se trata. Y otro de los videos recomendados es la deliciosa infusión de rosa mosqueta. No se pierdan esos dos videos. Igualmente les voy a dejar otros videos muy recomendados. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta, que es el helado. Así que bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir creciendo. Y otra cosa, por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.